Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de Arduino 101. En este tutorial voy a explicar cómo crear un sistema de ventiladores para controlar la temperatura de la Raspberry Pi para bajarla mediante Arduino. Lo primero que tenemos que hacer es conectar todo el sistema según hemos visto en la página web. Os dejaré el link en la descripción. Si estáis viendo el vídeo desde la web, ya lo habréis leído. Una vez que tenemos todo comentado, os voy a enseñar, perdón, comentado no, todo montado, os voy a enseñar cómo, cómo funciona y después explicar el código. Pasamos al vídeo desde el móvil para que podáis ver el funcionamiento, el montaje y un poco del funcionamiento de todo este sistema. En primer lugar voy a explicar los componentes que tenemos. Un Arduino Mega, que va a ser el cerebro de todo. También tenemos la caja de la Raspberry Pi con los ventiladores. Tenemos tres LED de estado, rojo, amarillo y verde, con sus tres respectivas resistencias, un potenciómetro, un sensor de temperatura, como un transistor NPN y tres resistencias de 330 ohmios, pero como no tenía una resistencia de 1K, con las tres de 330 ohmios me vale. Básicamente el proceso de trabajo de este conjunto sería el siguiente. Mediante el potenciómetro puedo elegir el rango de actuación, la velocidad que van a llevar los ventiladores. Voy a indicarlo mediante estos tres LED. Si está en el rango bajo va a estar el rojo, el medio el amarillo y el verde el más rápido de giro. Después el sensor de temperatura va a detectar si la temperatura que tenemos sobrepasa el límite mínimo para activación que hemos puesto. Si esto es así, va a activar los ventiladores a través del NPN. El NPN lleva una alimentación externa, porque si no los ventiladores no van a funcionar. Esto es simplemente un puerto USB-B, igual que el que lleva el Arduino Mega y el Arduino Uno. Y tengo conectados los 5 voltios y tierra. La conexión se realiza a 5 voltios, después los dos ventiladores en serie y conectado al emisor del NPN. Después el colector del NPN, a ver, que me estoy haciendo un pequeño lío, dejarme que compruebe una cosa. Vale. 5 voltios está conectado, perdón por esto, pero me estaba haciendo un pequeño lío y quería dejarlo claro. Los 5 voltios que vienen de este puerto USB están conectados al positivo de nuestros ventiladores. Después los dos negativos están conectados al mismo punto del colector del NPN y el emisor del NPN está conectado a tierra. No se aprecia bien en el vídeo, voy a quitar el flash. No, peor. Está conectado a tierra del puerto USB-B externo. Bien, voy a hacer una pequeña prueba para que veáis cómo funciona y después os voy a explicar el código. Ahora mismo el potenciómetro está en 0, la salida que estoy teniendo es 0. Por eso los tres LEDs están apagados. Si yo aumento ligeramente, se va a conectar el LED rojo y los ventiladores van a empezar a funcionar. Se paran porque ha llegado su tiempo máximo y vuelven a funcionar. Porque la temperatura base
le está superando. Le he puesto muy baja para que lo supere en todos los casos. En la práctica real no va a hacer falta. Si vuelvo a aumentarlo, va a cambiar al amarillo y los ventiladores van a funcionar más rápido. Y si vuelvo por último a aumentarlo, va a cambiar al verde y los ventiladores van a ir a su máxima velocidad. Vuelvo a ponerlo a 0 para que no funcione. Bueno, esto es todo la parte del hardware. Si queréis ver el esquemático, entrar en la página web, vais a encontrar el link en la descripción, o si lo estáis viendo de la página web, vais a poder ver el esquemático también hecho en el artículo. Pasamos ahora a explicar el código. Bien, ya estamos de vuelta con el código y como siempre lo primero que hacemos es definir los pines en donde tenemos conectado todo lo que necesitamos. En este caso tengo un pin para el sensor de temperatura LM35 conectado en el A8, el pin que va a la base del NPN del transistor es el 2, el pin del LED rojo el 4, del amarillo el 5, del verde el 6 y del potenciómetro el A7. Después tenemos dos float, temperatura y base temperatura. En este caso lo he puesto a 15 para que en todo el tutorial funcione cuando lo queramos hacer. Si luego en la Raspberry Pi yo recomiendo ponerlo sobre unos 70 grados, que si lo tenéis con carcasa es la temperatura que os alcanzará. Dependiendo de la distro que tengáis instalada, hay unas formas u otras de saber la temperatura actual del procesador de la Raspberry Pi. Si hacéis una búsqueda rápida en Google lo vais a encontrar muy fácilmente. Yo tengo OpenELEC y cuando utilizo OpenELEC con una distribución XBMC, vais a simplemente entrando por SSH, si escribís sensors va a salir la temperatura. Después tengo una variable estado que es de tipo entero y después otras dos variables que son base potenciómetro y lectura de potenciómetro. Voy a pasar a loop directamente, porque tengo aquí unas funciones, a setup, y después os explicaré las funciones según vayan apareciendo. Primero inicializo la comunicación serial, como siempre, con serial begin. A mí me gusta ponerlo a la máxima velocidad, lo usual es 9600, esto da un poco igual. Después inicializo los pins con pin mode, como siempre, pin temperatura, input, pin potenciómetro, input, y después los pines de salida los inicializo, el del ventilador, el del LED rojo, LED amarillo y LED verde como output, y hago un test de los LED para que sea más visual que se ha hecho un reinicio. Si buscamos aquí LED test, tengo una variable, la función es de tipo void, por lo que no necesita un return. Después tengo un pin que he llamado 4, que es el pin donde está conectado el LED rojo, un pin máximo que es el 6, y mediante un for paso por todos los pins y los pongo altos y bajos, dejándolos 0,75 segundos activos. El funcionamiento del for es muy fácil, inicia en pin, mientras que pin sea menor que pin máximo más 1 para que se activen todos. Realiza este código y por último aumenta la variable pin en 1. Esto sería toda la función letTest. Después vamos al loop. El loop de esta función es muy fácil. Lo primero que hago es leer del potenciómetro y mediante la función analog read pin potenciómetro. Si la lectura del potenciómetro es igual a 0, da un estado 0. Si la lectura del potenciómetro es menor que base de potenciómetro, la base del potenciómetro está calculado para dividir el rango de 0 a 1023
que es el rango del conversor de analógico a digital, del CAD, embebido en la placa de Arduino, para que se quede en 3 partes iguales. Si hacéis 1023 entre 3, es el valor base potenciómetro. Si es menor que base potenciómetro, o sea, 1023 entre 3, el estado será 1. Si no, el estado, o sea, vuelve a comprobar que la lectura del potenciómetro sea menor que base del potenciómetro por 2, es decir, 1023 entre 2. Bueno, perdón, base, o sea, 1023 entre 3 por 2. El estado va a ser igual a 2. Y si no, es decir, que la lectura del potenciómetro es mayor que esto, va a estar en el tercer rango, el estado va a 3. Después me llamo a la función LED y le paso la variable estado. La variable estado va en función de la lectura del potenciómetro. Si buscamos la función LED estado, tiene un switch. El switch es muy útil en estos casos para evitar la estructura de anidación de if, que puede llegar a ser un poco complicada. Lo bueno que tiene esto es que en estos casos en los que voy a activar o a dar un valor dependiendo, es si por ejemplo es más rápida en la ejecución. Si por ejemplo la lectura del potenciómetro es igual a 0, el estado va a ser 0 y solo va a ejecutar esta línea de código sin hacer todo el resto. Después, para casos como este en los que activo dependiendo de una variable, en este caso es la variable estado, la sintaxis de la variable switch es muy sencilla. Switch, paréntesis, la variable que queremos que vamos a utilizar como tiger, abremos corchete y cerramos corchete. Después escribimos case 0 y 2 puntos. También podemos poner strings, caracteres. Para strings hay que poner 2 comas, para caracteres comillas simples. Y en el caso de que sea 0, por ejemplo, he dicho que todos los pines estén apagados. Si el caso es 1, es decir, que esté en lo más bajo, el pin rojo. Si el caso es 2, pin verde, pin amarillo activo. Caso 3, pin verde activo. Después de cada case hay que poner break, porque si no lo que va a hacer es pasar de un estado a otro. Con la palabra clave break, lo que vamos a hacer es que una vez que llegue a este break se salga del switch. Si no lo ponéis, por ejemplo, si yo aquí quitara este break, va a hacer el caso 0, va a poner todo a 0 y después pasaría al caso 1 y me lo pondría en rojo y tendría un fallo, no estaría haciendo lo que yo quiero. Después volvemos a la función loop y después de la llamada a LED estado tengo una llamada para guardar en la función temp la función temperatura. Esta función ya la hemos usado, es la misma de siempre, pero la voy a explicar otra vez. Dentro de la función temperatura, como veis es de tipo float, por lo que devuelvo la variable temperatura, que también es un float, y lo que hago es calcular mediante un for la media de las temperaturas de 100 muestras de temperatura. La muestra es 100, entonces tengo que vout es un cálculo, res es la resolución del sensor, que en mi caso es 0,010 voltios por grado centígrado, muestras igual a 100, suma y media son dos variables auxiliares. Pasamos a un for donde declaro una variable i para que me realice todas para que pase, realmente para que hay que ponerlo. O sea, no tiene más que sea para realizar el for. Inicializo la variable a 0, digo que mientras que i sea menor que muestras, va a realizar este código y aumentar la variable i en 1, incrementarla una unidad. Lo primero que hago es calcular vout, es la tensión
que nos dará que tendríamos en la salida del sensor si midiéramos con un multímetro o con un voltímetro. Vout va a ser la lectura analógica del pin temperatura por este número. Este número es 5 voltios, que es la alimentación, entre 1024, que es el número de pasos o saltos del conversor analógico digital. Esto siempre es así para el Arduino debido al conversor analógico digital que tiene. Después, como veis aquí, esto es para que se entienda mejor, tengo step, que es como si dijéramos el saltito, el número 0, 1, cada uno de esos sería un step, por voltios partido de step, que son los 5 voltios entre 1024 steps. Y si veis, step con step se me va y me queda en voltios. Después, como la resolución está en voltios por grado centígrado, si quiero obtener grados centígrados, tengo que la temperatura será Vout partido de la resolución del sensor, que son voltios partido de voltios por grado centígrado, voltio y voltio se me va y me quedan grados centígrados. Este 2,5 es un pequeño offset que he puesto para que la medida sea más real. El sensor he comprobado con otros termómetros y aproximadamente la media de la diferencia de las medidas es 2,5. La lectura de temperatura por el M35 me salía unos 2,5 grados mayor que la lectura con el otro termómetro. Después, dentro de la variable suma, que es como un acumulado, también se podría haber llamado así, sumo y al total que tengamos la variable temperatura. Esto es igual que si hiciéramos suma igual a suma más temperatura. Es lo mismo, lo único que a mí me gusta más escribirlo de esta forma porque es más rápido y más conciso. Mucha gente lo que hace es recomienda esto porque es más claro. Yo creo que esto, cuando lo conoces, es suficientemente claro y ahorra un poquillo de tiempo. Por último, un pequeño delay de 10 milisegundos para que en total, como el número de muestras que vamos a tomar son 100, para que me haga 10 por 100 un segundo. La lectura de todo este for va a tardar un segundo. Por último, la temperatura va a ser igual a la suma, al acumulado de todas las temperaturas partido del número de muestras, y devuelvo la temperatura. Volvemos a la función loop, imprimo en el monitor serie la temperatura para tener conocimiento de ella. Lo podéis quitar si queréis. Esto, para cuando estamos desarrollando un programa, siempre es bueno tener algunos serial para hacer un poco de debug. Y por último, dentro de la función loop, un if muy sencillo. Si la temperatura es mayor que la temperatura base, pasa al ventilador, a la función ventilador fan, y le pasamos la variable estado como argumento de la función. Si buscamos la función fan, como veis aquí tengo la palabra clave int estado como argumento y un serial para indicar que ha entrado en la función. Tengo base 85 porque voy a utilizar un analog write para, mediante la base del NPN, controlar la corriente que pasa a los ventiladores y así controlar la velocidad. Después tengo long, que es una variable float pero con mucho más rango. La llamo next time, siguiente vez, y le pongo un intervalo, en este caso son 5000. El intervalo nos da el tiempo que van a estar los ventiladores funcionando. No podéis tener los ventiladores funcionando y la temperatura a la vez. Sí podéis tenerlo, pero yo prefiero hacerlo de este modo para que no pueda haber confusiones. Algunas veces las hay. Como tenemos las dos alimentaciones separadas, no debería haber problemas, pero yo me he acostumbrado a hacerlo así y creo que da un extra de seguridad al programa. Lo primero que hacemos es decirle cuánto tiempo va a estar funcionando el ventilador, que es next time igual a milis, una función
de Arduino que nos dice el tiempo de ejecución en milisegundos desde que hemos arrancado Arduino. Le sumo intervalo, que lo he puesto aquí para poder modificarlo. Lo normal que yo pondría sería al menos 3 o 4 minutos entre cada medida. Lo he puesto en 5000 para que sea más rápido durante el proceso de debug del programa. Si estado es igual a 0, estado igual a 0 significa que el potenciómetro está sacando un valor 0, si recordáis del principio del loop. Si estado es igual a 0, distinto de 0, perdón, es decir, el 0 del potenciómetro lo que hace es apagarme el sistema, apagarme los ventiladores y no dejar que funcione. Entonces, si estado es distinto de 0, es decir, 1, 2, 3, lo que quiero que haga es un do while con esto. La diferencia entre do while y while es que el do siempre ejecuta el código al menos una vez, mientras que el while comprueba primero, pero el do siempre ejecuta el código una vez y después comprueba el while, la condición del while. Si la condición del while sigue siendo cierta, vuelve a hacer el do. La diferencia también con el while es que el while comprueba al principio la condición, y si la condición es verdadera hace lo que esté dentro de su código. Si es falsa, no lo hace. Así nos aseguramos que al menos una vez entra. No tiene mucho sentido tampoco diferenciar, porque la condición siempre va a ser cierta al entrar. Por otra parte, dentro del do tengo otro switch que ya hemos visto cómo funciona, en el que tengo 3 casos. La base, como utilizo analog write, el analog write acepta valores entre 0 y 255. 85 es 255 entre 3. Y del mismo modo que antes hemos hecho con el potenciómetro, vuelvo a hacer aquí. Escribo el pin fan, que es el que va a la base del NPN, y lo escribo de modo analógico. Lo tengo conectado en un pin con PWM. Entonces tengo que el pin, voy a escribir el valor base, 85 en este caso, para el caso 1, que es el LED rojo, el de menor rango, menor velocidad, en el pin fan. Para el caso 2, el LED amarillo, base por 2 en el pin fan, y en el caso 3, base por 3. Después comprobaría la condición, y una vez que salga el do while, es decir, que mili sea mayor que next time, lo que va a hacer es poner a 0 los ventiladores y esperar durante 3 segundos para que los ventiladores se apaguen. Una vez que hayamos salido de esto, simplemente volvemos a la función loop y vemos que ya no hay más código, por lo que volvería a empezar. Espero que os haya gustado el vídeo y que haya sido instructivo. Si tenéis alguna duda, recordáis que podéis ponerlo en los comentarios, tanto de YouTube como en el blog. Un saludo y hasta la próxima.